Bueno, seguimos con Santo Tomás, con la Summa contra Gentiles, pero vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a leer sobre la resurrección de los cuerpos. Libro segundo, tomo segundo, libro cuarto, capítulo 79. La resurrección de los cuerpos será realizada por Cristo. Como ya demostramos antes, capítulo 54-50, que fuimos libertados por Cristo de cuanto incurrimos por el pecado del primer hombre, y cuando éste pecó, nos transmitió no sólo el pecado, sino también la muerte, que es su castigo, según el dicho del apóstol. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Es necesario que por Cristo seamos librados de ambas cosas, es decir, del pecado y de la muerte, en conformidad con lo que dice el apóstol San Pablo. Si por la transgresión de uno, esto es, por obra de uno solo, reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por obra de uno solo, Jesucristo. Y para mostrarnos en sí mismo ambas cosas, no sólo quiso morir, sino también resucitar, y quiso morir para purificarnos del pecado, según dice el apóstol, por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez, así también Cristo se ofreció una vez para cargar con los pecados de todos, y quiso resucitar para librarnos de la muerte, según el texto. Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Luego, en los sacramentos conseguimos el efecto de la muerte de Cristo en cuanto a la remisión de la culpa, pues ya se dijo en los capítulos 56 y 57 que los sacramentos obran en virtud de la pasión de Cristo. Pero el efecto de la resurrección de Cristo en cuanto a la liberación de la muerte lo conseguiremos al final de los siglos, cuando todos resucitemos por virtud de Cristo. Por eso dice el apóstol, si de Cristo se predica que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Por consiguiente, es de necesidad de fe el creer en la futura resurrección de los muertos. Algunos, sin embargo, entendiendo torcidamente esto, no creen en la futura resurrección de los muertos, y todo cuanto leemos en la Escritura concerniente a la resurrección se empeñan en atribuirlo a la resurrección espiritual, en el sentido de que algunos resucitan de la muerte del pecado por la gracia. Error que condena el mismo apóstol, pues dice, evita las profanas y vanas parlerías que fácilmente llevan a la impiedad, y su palabra cunde como gangrena. De ellos son Himeneo y Fileto, que extraviándose de la verdad dicen que la resurrección se ha realizado ya, lo cual no podía referirse sino a la resurrección espiritual. Luego,
admitir la resurrección espiritual negando la corporal es contra la verdad de la fe. Además, por lo que dice el apóstol a los de Corinto, se ve que las palabras citadas han de entenderse de la resurrección corporal, ya que poco antes añade, se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual, donde claramente trata de la resurrección del cuerpo, y luego dice, es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción, y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Mas lo corruptible y mortal es el cuerpo, en consecuencia lo que resucitará es el cuerpo. El Señor promete ambas resurrecciones, pues dice, en verdad os digo que llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que escucharen vivirán, lo cual parece referirse a la resurrección espiritual de las almas, que entonces ya comenzaba a realizarse por la unión de algunos con Cristo mediante la fe. Pero después expresa la resurrección corporal diciendo, llega la hora en la cual quienes están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y es evidente que en los sepulcros no están las almas, sino los cuerpos. Según esto, en esta ocasión fue anunciada anticipadamente la resurrección de los cuerpos. También Job anuncia expresamente la resurrección de los cuerpos cuando dice, porque lo sé, mi Redentor vive, y al fin servirá, y al fin servirá como fiador sobre el polvo, y después que mi piel se desprenda de mi carne, en mi carne contemplaré a Dios. Además, supuesto lo que anteriormente se demostró, puede servir para demostrar la futura resurrección de la carne una razón evidente. Se probó ya en el libro segundo, capítulo 79, que las almas humanas son inmortales, pues permanecen después de los cuerpos y desligadas de los mismos, y consta además por lo que se dijo en el mismo libro, en los capítulos 83 y 68, que el alma se une naturalmente al cuerpo, porque es esencialmente su forma. Por lo tanto, el estar sin el cuerpo es contra la naturaleza del alma, y nada contra natura puede ser perpetuo. Luego el alma no estará separada del cuerpo perpetuamente. Por otra parte, como ella permanece perpetuamente, es preciso que de nuevo se una al cuerpo, que es resucitar. Luego la inmortalidad de las almas exige, al parecer, la futura resurrección de los cuerpos. Se demostró antes en el libro tercero, capítulos 25 y capítulos 25 y 2, y segundo, que el deseo natural del hombre tiende hacia la felicidad, pero la felicidad última es la perfección de lo feliz. Según esto, quien carezca de algo para su perfección todavía no tiene la felicidad perfecta, porque su deseo aún no está totalmente logrado, pues todo lo imperfecto desea naturalmente alcanzar la perfección. Ahora bien, el alma separada del cuerpo es en cierto modo imperfecta,
como toda parte que no existe con su todo, pues el alma es por naturaleza una parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, el hombre no puede conseguir la última felicidad si el alma no vuelve a unirse al cuerpo, máxime habiendo demostrado. El libro primero, capítulo tercero, capítulo 48, que el hombre no puede llegar a la felicidad última en esta vida. Como se demostró en el libro tercero, capítulo 140, según lo dispuesto por la divina providencia, se debe dar castigo a los que pecan y premio a los que obran bien. Pero en esta vida los hombres compuestos de alma y cuerpo pecan u obran rectamente. En consecuencia, se debe dar a los hombres premio o castigo, tanto en cuanto al alma como en cuanto al cuerpo. Y consta también que el premio de la felicidad última no pueden conseguirlo en esta vida, según se manifestó en el libro tercero, capítulo 48. Además, en esta vida quedan los pecados frecuentemente sin castigar, más bien como se dice en Job: he aquí que los impíos viven y son levantados y confortados con riquezas. Por consiguiente, es necesario afirmar que el alma y el cuerpo volverán a unirse para que el hombre pueda ser premiado y castigado en su alma y en su cuerpo. Seguimos con Santo Tomás, con su Suma contra Gentiles, y ahora con la resurrección de los cuerpos. Estamos en el volumen segundo, libro cuarto, capítulo 80. Objeciones contra la resurrección. Sin embargo, hay algunas objeciones que parecen oponerse a la fe en la resurrección. En ninguna cosa natural se encuentra que aquello que se corrompió vuelva a existir numéricamente idéntico, como tampoco parece que de una privación pueda volverse a lo que antes se tuvo. Y por esto, como las cosas que se corrompen no pueden volver a ser las mismas numéricamente, la naturaleza procura que aquello que se corrompe se conserve idéntico en la especie por medio de la generación. Así pues, como los hombres se corrompen por la muerte y al mismo cuerpo humano se reduce a sus primeros elementos, no parece que el mismo hombre numéricamente pueda de nuevo vivir. Es imposible que sean numéricamente idénticas aquellas cosas de las que alguno de sus principios esenciales no puede ser numéricamente idéntico, pues al cambiarse el principio esencial, cambia la esencia de la cosa, por la cual, del mismo modo que es, así también es una. Mas lo que vuelve totalmente a la nada, no puede volver a tomar lo mismo numéricamente, porque mejor se realizará la creación de una cosa que la reparación de la misma. Ahora bien, parece que muchos de los principios esenciales del hombre se convierten en nada a causa de la muerte, tales como su corporeidad y la forma de la mezcla, ya que el cuerpo se disuelve manifiestamente. También parte del alma sensitiva y la nutritiva, que no pueden existir
sin los órganos corpóreos. Y por último, parece que una vez separada el alma del cuerpo, vuelva a la nada la misma humanidad, que es, según se dice, la forma del todo. Luego parece imposible que el mismo hombre numéricamente resucite. Lo que no es continuo no es, al parecer, numéricamente idéntico. Y esto se ve no solo en las magnitudes y movimientos, sino también en las cualidades y formas, pues si alguno enferma y luego recobra la salud, esta no es numéricamente la misma. Pero consta que la muerte arrebata la existencia al hombre, ya que la corrupción es el tránsito del ser al no ser. Por lo tanto, es imposible que el ser del hombre se repita numéricamente el mismo, y tampoco será el mismo hombre numéricamente, pues las cosas numéricamente idénticas lo son también entitativamente. Además, si vuelve a la vida el mismo cuerpo del hombre, por igual razón es menester que todo lo que estuvo en el cuerpo del hombre se le restituya, y de esto se seguirán gravísimos inconvenientes, no sólo por razón de los cabellos, uñas y pelos que se cortan con frecuencia, sino por las otras partes del cuerpo que se resuelven ocultamente por acción del calor natural, las cuales, si se le restituyeran al resucitar, le darían un tamaño inconveniente. Por consiguiente, no parece que el hombre haya de resucitar después de la muerte. Además, a veces sucede que algunos hombres comen carnes humanas, siendo éstas su alimento exclusivo, y así alimentados engendren sus hijos, por lo cual la misma carne se halla en muchos hombres. Mas no es posible que resucite en muchos. Y por otra parte, tampoco parece que la resurrección sea universal e íntegra si a cada uno no se le restituye lo que tuvo aquí. Luego parece imposible que haya una futura resurrección de los hombres. Lo que es común a todos los seres de una especie parece que es natural a tal especie. Sin embargo, la resurrección no es natural al hombre, pues no basta para realizarla con el poder de un agente natural. Luego no resucitarán todos los hombres. Si fuimos libertados por Cristo, tanto de la culpa como de la muerte, que es el efecto del pecado, parece que sólo han de ser liberados de la muerte mediante la resurrección los que participaron de los misterios de Cristo, por los cuales se libraron de la culpa. Pero esto no toca a todos los hombres. En consecuencia, según parece, no resucitarán todos los hombres. Seguimos con Santo Tomás, con su Suma contra Gentiles, con la resurrección de los cuerpos. Volumen segundo, libro cuarto, capítulo 81. Solución a las objeciones anteriores. En vistas a la solución, se ha de considerar que Dios, según dijimos antes, capítulo 52, al instituir la naturaleza humana, dotó al cuerpo humano de algo superior a lo que se le debía por razón de sus principios naturales, a saber, de cierta incorruptibilidad por la cual se sometiese al alma, para que así como la vida del alma es perpetua,
también el cuerpo pudiera vivir perpetuamente mediante el alma. Y en realidad, aunque tal incorruptibilidad no era natural respecto al principio activo, lo era sin embargo, en cierto modo, respecto al fin, es decir, con objeto de proporcionar la materia a su forma natural, que es el fin de la misma. Así pues, al apartarse el alma de Dios, contrariando su natural tendencia, se le sustrajo al cuerpo aquella disposición con que Dios le había dotado para que le correspondiera proporcionalmente, y sobrevino la muerte. Luego, considerada la constitución de la naturaleza humana, la muerte sobrevino al hombre por causa del pecado como algo accidental. Ahora bien, este accidente fue quitado por Cristo, quien por el mérito de su pasión destruyó la muerte muriendo. De esto se sigue pues que el cuerpo dotado de incorruptibilidad por virtud divina, por esta misma virtud será reparado de la muerte a la vida. Según esto, a la primera objeción se contesta diciendo que la virtud natural es inferior a la virtud divina, como la virtud instrumental lo es a la del agente principal. Luego, aunque por virtud natural no pueda hacerse que el cuerpo corrompido vuelva a la vida, sin embargo, por virtud divina sí se puede hacer, y que la naturaleza no pueda hacerlo obedece a que ella obra siempre mediante una forma, mas lo que tiene forma ya es, y cuando se corrompe pierde la forma que podía ser principio de acción. Por eso lo que está corrompido no puede ser reparado idéntico en número por obra de la naturaleza. Pero la virtud divina que produjo las cosas en el ser obra mediante la naturaleza de tal modo que sin ella puede producir su efecto, como se demostró más arriba. Libro 3, capítulo 20, volumen 3, capítulo 99. Luego, como la virtud divina permanece idéntica, aunque las cosas se corrompan, puede reparar totalmente lo corrompido. Lo que se objeta en segundo lugar no impide que el hombre pueda resucitar idéntico numéricamente, pues ninguno de los principios esenciales del hombre puede reducirse a la nada por la muerte, ya que el alma racional, que es la forma del hombre, como antes se demostró, libro primero, volumen primero, capítulo 79, permanece después de la muerte, y también permanece la materia, que estuvo sujeta a tal forma con las mismas dimensiones que la hacían ser materia individual. Por consiguiente, con la unión del alma y de la materia, ambas idénticas numéricamente, será reparado el hombre. La corporeidad puede tomarse en dos sentidos: uno, como forma sustancial del cuerpo, en cuanto está encuadrado en el género de sustancia, y en este sentido la corporeidad de un cuerpo cualquiera no es otra cosa que su forma sustancial, que le encuadra en un género y en una especie, y a la que las cosas corporales deben el tener tres dimensiones, pues en un mismo y solo ser no hay
diversas formas sustanciales, por una de las cuales sea, por ejemplo, cuadrado en el género supremo de sustancia y por otra en el género próximo de cuerpo de animal y por otra en la especie, por ejemplo, de hombre o de caballo. Pues si la primera forma diera el ser a la sustancia, las formas siguientes sobrevendrían a lo que es ya algo actual y subsistente en la naturaleza, y de este modo tales formas no le darían dicho ser, sino que estarían en él solo como formas accidentales. Es menester, pues, que la corporeidad, en cuanto que es forma sustancial en el hombre, no sea otra cosa que el alma racional, la cual requiere tener en su materia las tres dimensiones, pues es acto de un cuerpo. En otro sentido se considera la corporeidad en cuanto que es forma accidental, según la cual se llama cuerpo lo que está en el género de cantidad. Y así la corporeidad no es más que las tres dimensiones que constituyen lo esencial del cuerpo. Por consiguiente, aun cuando tal corporeidad, al corromperse el cuerpo humano, vaya a parar a la nada, ello no es impedimento para que pueda resucitar idéntico y numéricamente, porque la corporeidad tomada en el primer sentido no se aniquila, sino que permanece la misma. Igualmente, la forma de lo mezclado puede tomarse en dos sentidos. Primero, entendiendo por forma de lo mezclado la forma del cuerpo mixto, y de este modo, no habiendo en el hombre otra forma sustancial que el alma racional, como se demostró aquí, en el capítulo 57, no podrá decirse que la forma de lo mezclado, en cuanto es forma sustancial, se aniquile al morir el hombre. En segundo lugar, se llama forma de lo mezclado a cierta cualidad compuesta, templada por la mezcla de cualidades simples, que es con relación a la forma sustancial del cuerpo mixto, como la cualidad simple con relación a la forma sustancial del cuerpo simple. Luego, aunque la forma de la mezcla así dicha se aniquile, en modo alguno perjudica a la unidad del cuerpo que resucita. Y lo mismo se ha de decir respecto de las partes nutritiva y sensitiva, pues si por partes nutritiva y sensitiva se entienden las mismas potencias que son propiedades naturales del alma, o más bien del compuesto, se corrompen al corromperse el cuerpo, mas no por eso se impide la unidad del cuerpo que resucita. Por el contrario, si por dichas partes se entiende la misma sustancia del alma nutritiva y sensitiva, la sustancia de ambas se identifican con la del alma racional, porque en el hombre no hay tres almas sino una sola, como se demostró en el libro segundo, capítulo 58. Ahora bien, con respecto a la humanidad, no se ha de creer que sea cierta forma resultante de la conjunción de la forma con la materia y distinta de las dos, porque como la materia se hace tal cosa en acto por la forma, como se dice en el segundo de ánima, la humanidad no sería forma sustancial, sino accidental. Dicen además algunos que la forma de la parte es igual
que la forma del todo, pero se llama forma de la parte en cuanto que da a la materia el ser actual, y forma del todo en cuanto se termina la razón de especie. Y según esto, la humanidad no es realmente otra cosa que el alma racional, por lo cual se ve que al corromperse el cuerpo no se aniquila. Pero como la humanidad es la esencia del hombre, y la esencia es lo que es lo significado por la definición, y la definición de una cosa natural significa no sólo la forma, sino esta y la materia, es necesario que la humanidad signifique algo compuesto de materia y forma, por ejemplo, el hombre. Sin embargo, de modo diferente, porque humanidad significa los principios esenciales de la especie, tanto formales como materiales, prescindiendo de los individuales, pues se dice humanidad en cuanto que alguien es hombre, y el hombre es alguien no por sus principios individuales, sino sólo porque tiene los principios esenciales de la especie. Luego, la humanidad sólo significa los principios esenciales de la especie y tiene en consecuencia significación de parte. Pero hombre significa en realidad los principios esenciales de la especie sin excluir los individuales de su propia significación, pues se llama hombre a quien tiene humanidad sin que ello excluya el que tenga otras cosas. Por esto, hombre tiene significación de todo, pues significa los principios esenciales de la especie en acto y los individuales en potencia. Sin embargo, Sócrates significa ambos en acto, tal como el género tiene la diferencia por la potencia y la especie por el acto. Por consiguiente, se ve que en la resurrección reaparece el mismo hombre numéricamente y la misma humanidad numéricamente en virtud de la permanencia del alma racional y de la unidad de materia. Lo que se objeta, en tercer lugar, que el ser no es uno porque no es continuo, se apoya en un falso fundamento, pues es manifiesto que el ser de la materia y de la forma es uno solo, ya que la materia tiene el ser actual únicamente por la forma. Sin embargo, en esto se diferencia el alma racional de las demás formas, porque el ser de las cosas, el ser de las otras formas no existe sino en concreción con la materia, pues no rebasan la materia ni en el ser ni en el obrar. Por el contrario, consta que el alma racional rebasa la materia en el obrar, porque realiza alguna operación prescindiendo de todo órgano corpóreo, cual es la de entender. Luego, su ser no existe únicamente en la concreción de la materia. Por lo tanto, su ser, que era del compuesto, permanece en ella al corromperse el cuerpo, y reparado el cuerpo en la resurrección, vuelve a tener el mismo ser que permaneció en el alma. Lo que se objeta, en cuarto lugar, no quita la unidad del que resucita, porque lo que impide en el hombre la unidad numérica mientras vive, es evidente que tampoco puede impedir la unidad del que resucita.
lo que no impide en el hombre la unidad numérica mientras vive, es evidente que tampoco puede impedir la unidad del que resucita. Mas en el cuerpo del hombre, mientras vive, no siempre están las mismas partes según la materia, sino sólo según la especie, pues según la materia desaparecen y vuelven a aparecer, cosa que no impide que el hombre sea el mismo numéricamente, desde el principio al fin de su vida, pudiendo servir de ejemplo el fuego, que mientras arde se dice uno numéricamente, porque permanece su especie, aunque se consuma la leña y se añada nuevamente. Tal sucede con el cuerpo humano, pues la forma y la especie de sus partes especiales permanecen por toda la vida, mas la materia de las mismas se resuelve por la acción del calor natural y se engendra de nuevo por el alimento. Luego el hombre no es otro numéricamente según las diversas edades, aunque lo que está materialmente en el hombre según una no lo esté según otra. Así pues, para que resucite el mismo hombre numéricamente, no se requiere que todo cuanto estuvo materialmente en él durante la vida se tome de nuevo, sino solamente lo suficiente para completar su debida cantidad. Y principalmente parece se ha de tomar nuevamente lo que fue más perfecto, comprendido bajo la forma y la especie de la humanidad. Pero si faltó algo para completar la debida cantidad, ya porque alguien murió prematuramente antes de que la naturaleza alcanzara el perfecto desarrollo, o porque casualmente sufrió la mutilación de algún miembro, esto lo suplirá la potencia divina. Y esto tampoco impedirá la unidad del cuerpo resucitado, porque incluso por obra de la naturaleza se añade a lo que tiene el niño lo que le falta para llegar a su perfecta cantidad, y tal adición no hace otro ser numéricamente distinto. Luego el hombre niño y adulto es el mismo numéricamente. Y esto demuestra también que aunque algunos coman carne humana, como se objetaba en quinto lugar, tal hecho no puede impedir la fe en la resurrección, pues es necesario, como se demostró antes, que todo lo que estuvo materialmente en el hombre resucite con él. Pues no es necesario, como se demostró antes, que todo lo que estuvo materialmente en el hombre resucite con él. Además, si algo falta, puede ser suplido por el poder divino. Así pues, la carne comida resucitará en aquel en quien primero hubo alma racional perfecta, y en el segundo, si comió no solo carne humana, sino también otros alimentos, podrá resucitar la cantidad de lo que sobrevino materialmente cuanta le sea necesario para recuperar su debida cantidad corporal. Si, por el contrario, solo se alimentó de carne humana, resucitará con lo que recibió de sus padres, supliendo la omnipotencia del Creador lo que le falte. Y si sus padres se alimentaron también con sola carne humana, de modo que su semen, que es lo superfluo del alimento, se halla
engendrado con carnes ajenas, resucitará ciertamente el semen en quien nació de él, en cuyo lugar se le suplirá de otra parte aquel cuyas carnes fueron comidas. Y en la resurrección se observará lo siguiente: si algo estuvo materialmente en muchos hombres, resucitará en aquel a cuya perfección pertenecía principalmente. Por eso, si en uno estuvo como semen radical, del cual fue engendrado, y en otro como un alimento que le sobrevino, resucitará en el primero. Mas si en uno estuvo como perfección del individuo y en otro como destinado a la perfección de la especie, resucitará en aquel a quien pertenecía como perfección individual. Luego el semen resucitará en el engendrado y no en quien le engendró, y la costilla de Adán resucitará en Eva y no en Adán, en quien estuvo como en un principio natural. Mas si estuviese en dos según el mismo grado de perfección, resucitará en quien estuvo primeramente. La solución a lo que se objetó en sexto lugar se ve ya por lo que llevamos dicho, pues la resurrección es natural en cuanto al fin, por ser natural que el alma esté unida al cuerpo, mas el principio activo de la misma no es natural, sino que es causado únicamente por virtud divina. Ni tampoco se ha de negar una futura resurrección para todos, aunque no todos estén unidos a Cristo por la fe ni imbuidos de sus misterios, pues el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana para repararla. Según esto, todo lo que de defectuoso en ella será reparado en todos, volviendo todos en consecuencia de la muerte a la vida. Sin embargo, los defectos personales no serán reparados, sino en quienes se unieron a Cristo, ya por un acto propio, creyendo en Él, o al menos por el sacramento de la fe. Bueno, pues seguimos con San Agustín, con su Suma contra Gentiles, con el primer volumen, libro cuarto, capítulo 82. Estamos hablando sobre la resurrección. Los hombres resucitarán inmortales. Lo anterior demuestra que en la futura resurrección resucitarán los hombres de modo que no volverán a morir. La necesidad de morir es un defecto de la naturaleza humana derivado del pecado, pero Cristo reparó por el mérito de su pasión los defectos que sobrevinieron a la naturaleza a causa del pecado. Porque como dice el apóstol, no es el don como la transgresión, pues si por la transgresión de uno solo mueren muchos, mucho más la gracia de Dios y el don gratuito de uno solo Jesucristo se difundirá copiosamente sobre muchos, de lo cual resulta que el mérito de Cristo es más eficaz para quitar la muerte que el pecado de Adán para inducirnos a ella. Luego, quienes resuciten liberados de la muerte por el mérito de Cristo, jamás sufrirán la muerte, lo que ha de durar perpetuamente.
Lo que ha de durar perpetuamente no está destruido. Si pues los hombres resucitados vuelven a morir, la muerte no fue destruida totalmente por la muerte de Cristo. Es así que está destruida actualmente en la causa, como predijo el Señor por Oseas al decir: «Oh muerte, yo seré tu muerte», y últimamente en acto según el dicho: «El último enemigo destruido será la muerte». Luego, según la fe de la Iglesia, se ha de creer que los resucitados no morirán jamás. En efecto, se asemeja a su causa. Mas la resurrección de Cristo es causa de la futura resurrección, como se dijo en el capítulo 79. Y Cristo resucitó para no volver a morir, según el dicho: Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más. Por lo tanto, los hombres resucitarán de manera que no vuelvan a morir. Si los hombres resucitados vuelven a morir, ¿volverán a resucitar de dicha muerte o no? Si no resucitan, las almas permanecerán perpetuamente separadas, cosa que no conviene, como ya dijimos, y para evitarla se afirma que resucitarán. O si no resucitan después de una segunda muerte, no hay razón para que resuciten después de la primera. Ahora bien, si después de una segunda muerte vuelven a resucitar, o resucitan para volver a morir o no, si no han de volver a morir, tal afirmación valdrá lo mismo para la primera resurrección. Si han de volver a morir, habrá proceso infinito en que alterarán la muerte y la vida en un mismo sujeto, lo cual, como se ve, no conviene, porque es preciso que la intención de Dios se dirija a algo determinado, y la alteración sucesiva de vida y muerte es como una transmutación, que no puede ser un fin, ya que el fin es contrario a la esencia del movimiento, porque todo movimiento tiende hacia alguna cosa. La intención de la naturaleza inferior al obrar persigue perpetuarse, pues toda acción de la naturaleza inferior se ordena a la generación, cuyo fin es conservar perpetuamente el ser de la especie. Por eso la naturaleza no intenta este individuo como último fin, sino conservar la especie en él. Y esto es propio de la naturaleza cuando obra por virtud de Dios, que es la primera raíz de la perpetuidad. De ahí que el filósofo afirme que el fin de la generación es que los engendrados participen el ser divino en cuanto a la perpetuidad. Luego, con mayor razón, tenderá la apropiación de Dios a algo perpetuo. Ahora bien, la resurrección no está destinada a perpetuar la especie, que podría conservarse por la generación. Luego es preciso que se ordene a perpetuar al individuo, no sólo en cuanto al alma, porque ésta ya lo tenía antes de resucitar. Luego, según el compuesto. Por lo tanto, el hombre resucitado vivirá perpetuamente. El alma y el cuerpo parecen relacionarse en diverso orden según la primera generación del hombre y según la resurrección del mismo, porque según la primera generación, la creación del alma sigue a la generación del cuerpo, preparada la materia corporal por virtud del semen segregado. Dios infunde el alma creándola,
mas en la resurrección el cuerpo se adapta al alma preexistente, y la primera vida que alcanza el hombre por la generación se atiene a la condición del cuerpo corruptible, cesando con la muerte. Luego la vida que el hombre alcanza resucitando será perpetua, ateniéndose a la condición del alma incorruptible. Si la vida y la muerte se suceden en un mismo ser infinitamente, la alternativa de muerte y vida será una especie de circulación, pero en las cosas generales y corruptibles, toda circulación es producida por la primera circulación de los cuerpos incorruptibles, pues la primera circulación se da en el movimiento local y por semejanza con éste se transmite a todos los demás movimientos. Según esto, la alternativa de vida y muerte será producida por el cuerpo celeste, cosa que no es posible porque el volver un cuerpo muerto a la vida excede el poder de la operación natural. Luego no se ha de suponer tal alternativa de vida y muerte y en consecuencia que los cuerpos resucitados mueran. Cuántas cosas se suceden en un mismo sujeto tienen una determinada medida de duración en cuanto al tiempo, y tales cosas están sujetas todas al movimiento celeste del cual resulta el tiempo. Pero el alma separada no está sujeta al movimiento celeste, pues es superior a toda la naturaleza corporal. Por lo tanto, su alternativa de separarse y unirse al cuerpo no está sujeta al movimiento celeste. Luego no hay tal circulación de muerte y vida, cual es la que resulta si los resucitados vuelven a morir. Resucitarán, pues, para nunca más morir. Por eso se dice en Isaías: el Señor destruirá la muerte para siempre, y en el Apocalipsis la muerte ya no existirá. Y con esto se excluye el error de ciertos gentiles de la antigüedad que creían que se repetían los mismos ciclos de tiempos y de cosas temporales. Por ejemplo, así como en este siglo enseñó el filósofo Platón a sus discípulos en la ciudad de Atenas, en esta escuela que se llama Academia, así también durante innumerables siglos hacia atrás, con muchos y prolongados intervalos, pero no obstante ciertos repetidos. El mismo Platón, la misma ciudad, la misma escuela y los mismos discípulos se repetirán innumerablemente por siglos indefinidos, como cita San Agustín en el siglo XII en la ciudad de Dios, para cuya afirmación no es como cita San Agustín en el volumen 12 de la ciudad de Dios, para cuya confirmación quieren aplicar, como dice el mismo, aquello que se dice en el Eclesiastés, que es: ¿qué es lo que fue, lo que será? ¿Qué es lo que fue hecho, lo que está por hacer? Nada hay nuevo bajo el sol, y nadie puede decir: mira, esto es nuevo, pues eso mismo fue ya en los siglos que nos precedieron. Pero esto no se ha de entender como si las mismas cosas se repitieran numéricamente durante varias generaciones, sino semejantes en especie, como allí mismo explica San Agustín. Esto mismo también enseñó Aristóteles al final de generación, hablando contra dicha secta.